Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaúm, su ciudad. En esto trajeron a donde él estaba a un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: «Ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados». Al oír esto, algunos escribas pensaron: «Este hombre está blasfemando». Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: «¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir se te perdonan tus pecados o decir levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados», le dijo entonces al paralítico: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La voz del profeta Amós resulta incómoda para Jeroboam, el rey, y para Amasías, sacerdote del templo de Betel. Por eso le perseguían. El sacerdote Amasías, que se ve que se daba por aludido, lo invita a que se marche del reino del norte, que se vuelva al sur de donde provenía, y que profetice allí, si quiere. Amós se defiende. Él no es profeta por interés, como si buscara así el modo de ganarse la vida. Si está profetizando es porque Dios lo ha hallado así y lo ha llamado, no porque él lo haya buscado. No puede dejar de obedecer a Dios. El Señor me dijo: «Ve y profetiza a mi pueblo de Israel, y con valentía, sin dejar de acobardarte por las amenazas. Sigue anunciando los castigos de Dios para que los dirigentes del pueblo, por su corrupción y su materialismo, se conviertan». Desde siempre los profetas verdaderos son perseguidos porque dicen lo que al pueblo, a sus gobernantes quieren escuchar, sino lo que ellos creen que es la voz de Dios. Por eso, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en la historia antigua y en la moderna, se les quiere hacer callar o se los destierra o simplemente se los elimina sin más. Como a Cristo Jesús, el profeta por excelencia, lo cual nos da lecciones en dos sentidos. Ante todo, los cristianos somos llamados a dar testimonio de Cristo y en su Evangelio en medio de un mundo de hoy, y tendríamos que ser valientes y diáfanos en su testimonio, aunque resulte contracorriente y podamos ser perseguidos o mal comprendidos. Con este testimonio no nos buscamos nosotros mismos, ni las ventajas económicas o sociales, sino que buscamos el bien de los demás, tal como lo quiere Dios, aunque nos comporte dificultades. Cuando quisieron hacer callar a Pedro, que estaba dando testimonio de Cristo ante el pueblo, él respondió a las autoridades que debía obedecer a Dios, no a los hombres. Por otra parte, cuando también a nosotros alguien nos puede decir una palabra profética, o sea, cuando alguien ejercite con nosotros ese raro y precioso servicio de la corrección fraterna, deberíamos saber aceptar su voz como venida de Dios y pensar en que tiene razón. Lo mismo cuando la Iglesia o la humanidad, una voz profética le recuerda los caminos que Dios quiere y no dé de la moda de turno, quizás seguir a nuestros antojos. La reacción debería ser de humilde acogida, sin echar mano a las 1000 excusas que se nos ocurren siempre que nos dicen algo incómodo. Lo que tenemos que buscar en nuestra vida no es la comodidad ni el interés propio, sino la voluntad de Dios. De vuelta al territorio pagano de los gerasenos,
en Cafarnaúm se le presenta a Jesús un paralítico. Mateo no recuerda como Marco el detalle de que tuvieron que descolgar la camilla desde el techo de la casa. Jesús no solo lo cura, sino que le perdona los pecados, con gran escándalo de los letrados y sabios que lo escuchaban. La salvación de Cristo que quiere para la humanidad es integral, del cuerpo y el espíritu, signo externo la curación de la parálisis y el símbolo de la curación interna, la liberación del pecado. Como tantas otras veces en los milagros, después de la tempestad calmada y la curación de los endemoniados que leíamos en otros días anteriores, hoy Jesús nos muestra su poder sobre el mal profundo, el pecado. Todos sufrimos diversas clases de parálisis, por eso nos gozamos de que nos alcance una y otra vez la salvación de Jesús a través de la mediación de la Iglesia. Esta fuerza curativa de Jesús nos llega, por ejemplo, en la Eucaristía, porque somos invitados a comulgar. El que quita el pecado del mundo y sobre todo en el sacramento de la reconciliación que Jesús recomendó a su Iglesia, a los que los perdonen los pecados les serán perdonados. Jesús nos quiere con salud plena, con libertad exterior e interior, en el equilibrio y en la alegría de los santos, del cuerpo y del espíritu. Ha venido de parte de Dios precisamente a eso, a reconciliar, a anunciarnos el perdón y la vida divina, a recomendarnos en su Iglesia con este misterio que el mismo Dios le ha encomendado. Esta es sí una buena noticia. También nosotros, como la gente que presenció ese milagro de Jesús y sus palabras de perdón, reaccionamos con admiración siempre nueva. La gente se quedó sobrecogida y alababa a Dios que ha dado tanto poder a los hombres. Finalmente, en este Evangelio oramos diciendo que somos gente pacífica. Ya tenemos nuestras costumbres e ideas bien arraigadas y lo que los profetas no nos parece una buena idea, como muchos lo aceptamos y hacen lo que a nosotros nos parece correcto y lo propio de un profeta. Eso es lo que meditábamos en la primera lectura. No queremos profetas de esos que dicen y hacen cosas con las que pretenden que cambiemos nuestra forma de pensar y entender lo que está bien y lo que está mal. Las dos lecturas de este día son un ejemplo claro de esto. En la primera el profeta dice cosas que no les gustan al rey. No tenemos que imaginar que el profeta tuvo una especial iluminación para decir lo que dijo. Posiblemente le bastó con aplicar el sentido común, dada la forma del gobierno de Jeroboam. Aquello no podía terminar de otra manera. Pasó que el rey no le gustó oír lo que dijo el profeta y dijo: lo que no le gusta gustase que se entendiera. Lo que no se entiende es la solución que puso en práctica el rey. En lugar de cambiar su forma de gobierno y poner remedio hacia el desastre, expulsa al profeta y le mandó lejos donde no pudiera oír su mensaje. En el Evangelio pasa algo parecido con Jesús. La gente que rodea a Jesús sabe bien lo que quiere. Quieren curaciones que les faciliten la vida y basta. Eso de que venga Jesús diciendo que perdona los pecados le transforma su forma de pensar, en su esquema mental. Eso solo lo puede hacer Dios y no quiere en cambio alguno sobre ese tema. Eso es lo que no se lo toquen, pero un milagrero que cure sus cojeras, cegueras y enfermedades varias, eso sí les viene bien. Eso están dispuestos a aceptar, pero nada más. Termina el Evangelio diciendo que la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios que ha dado tanto a los hombres. No sabemos si se refiere a la potestad de hacer andar al paralítico o de perdonar a los pecados. La realidad es que a Jesús lo terminan matando, como a lo largo de la historia hemos matado a tantos profetas, matando o desterrando o alejándolos. Cualquier cosa antes de escucharlos, lo que no nos gusta oír, lo que nos cambia nuestros prejuicios, lo que es
a nuestro sentido común, porque de sentido común era de que Jeroboam no podía seguir gobernando de aquella manera, y de sentido común es de que Dios perdona los pecados y acoge y reconcilia, porque Él es el amor. No puede hacer otra cosa que amar, por mucho que a nosotros nos guste que entre sus funciones, entre las funciones de Dios, estén las de condenar o de castigar. Jesús, el gran profeta, el Hijo del Hombre, enviado de Dios, no puede hacer otra cosa que perdonar, acoger, amar, reconciliar, sanar. Muchas veces queremos que Dios sea como nosotros creemos que es, como nosotros nos imaginamos, en vez de abrir a la imagen de Dios que se nos muestra en Jesús. Y por eso terminamos matando a Jesús. Y por eso terminamos también hoy matando a los profetas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.